gozela egun zoragarria. Gure artean, Jarina Birenbau, emakume estuezina, Jaer Birenbau, eta bere inguruan, naiz eta zuen ere ikusi orain, Mariuz, eta Daniosa, eta Begoña, gure itzultzaile zoragarriak. Besterik gabe, segundo bat ere galdu nahi, bakarrik esan, berriro ere, eskerrik asko, eta gure artean esan dugun bezala, gora Jesucristo. Deciros, en nombre de Garenok, bienvenidos. Para nosotros, hace una semana estábamos aquí, José y yo, presentándoos algo extraordinario y se está haciendo realidad, como estáis viendo. Entre nosotros está Jarina Birenbau, esta mujer extraordinaria. Se ha puesto en pies. Su nieta Yael está también. Está Marius, está Daniosa, está también. Y entonces, solamente si queréis perder un segundo más, daros las gracias de Leire de Tolaza y todos nosotros, pues luego os colmaremos de besos y de regalos. Eskerrik asko. Abitxo jauna, mila esker erroi mena izan hau bezala, ofizialki hasiko gara kontzertu hau. Arratsaldeon, buenas tardes a todos, bienvenidos a este concierto que ofrecemos como canto a la paz y a la libertad de todos los pueblos y con motivo de la presencia entre nosotros de una de las últimas voces que hoy puede hacernos llegar de primera mano uno de los episodios más trágicos del siglo XX, la Shoah u Holocausto. Ongi etorriak guztiok, bai, jaun-andreok, bakerako kantu eta herri guztien askatasunagatik eskaintzen dugun kontzertu honetara. Kontzertu hau gaur iristea lehen eskuko 20. mendeko pasarte tragikoenetako bat eragin diezakugeten azken hitzetako bateko gure artean presentziagatik eskaintzen da. La presencia de Alina Birenbau entre nosotros es un momento histórico para nuestra ciudad, especialmente para las nuevas generaciones. La juventud ha sido y es para Alina su público objetivo. A ellos viene a hablarles de manera particular, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Detrás de esta frase, que ha sido adjudicada desde a Marco Aurelio Cicerón hasta Abraham Lincoln, pasando por Napoleón Bonaparte, está el mensaje que estos próximos días Alina Birenbau dejará a los jóvenes en Vitoria-Gasteiz. La persona que hoy homenajeamos con el concierto por la paz, que tendrán ustedes el placer de escuchar en unos instantes, fue declarada hija predilecta de Polonia hace apenas 48 horas. Es autora del libro La esperanza es la última en morir, donde relata su experiencia personal desde que padeció el bombardeo de Varsovia hasta ser liberada tras su paso por el gueto y 3 campos de exterminio. En efecto, hoy vamos a tener el honor de escuchar, al finalizar el concierto, a una mujer judía superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Lleva tatuado en su brazo izquierdo la marca del mal absoluto, la marca de Auschwitz, el número de prisionera 48.693. Agradecemos el trabajo de Leire de Tolaza, directora, que al frente de la coral Irabier Gazte y Donius Blay nos ofrecerá a lo largo de la próxima hora, y dividiremos todo el acto en 2 partes. Les rogamos que acumulen todos sus aplausos para el final de cada una de las partes. Y al final del concierto podremos escuchar unas palabras de la propia Alina Birenbau.
Muchas gracias, eskerrik asko guztioi, y damos ya paso al concierto, escuchando el primer tema de la tarde, mientras sus componentes van llegando hasta el lugar donde se tienen que colocar para cantar. El primer tema de esta tarde va a ser Lean on Me de Bill Withers.
us hope. Danos esperanza será el siguiente tema, interpretado en este concierto por la paz, porque la esperanza siempre está unida a la paz. Bakea eta itxaropenak kantuak beti daude biak. Halaxe da bai. The peace and the hope are united always. Magníficos estos chicos que se están dedicando esta tarde en este concierto por la paz. El cine ha llevado a la gran pantalla en diversas ocasiones pasajes de la historia del pueblo elegido. El Príncipe de Egipto es una de las producciones más hermosas de la historia de Moisés y del Éxodo. Escuchamos ahora uno de sus temas que es toda una oración. Si tienes fe.
Ederra benetan izan da dugun txori. Terminamos esta primera parte del concierto y recuerden que al final de este tema, que va a continuación, sí podrán aplaudir efusivamente, con una canción en polaco que dedicamos expresamente a nuestra invitada Alina, Życzenie, de Frédéric Chopin. Agradecemos también exclusivamente el esfuerzo realizado por estos jóvenes para aprenderse el tema con una esmerada pronunciación en polaco. Les dejamos con ellos.
canciones en esta ocasión de la Iradier Gaste. Vamos a escuchar ahora un remix de los chicos de Liverpool, los eternos Beatles, The Beatles in Review. Aproximadamente son 15 minutos de canciones todas seguidas, por lo tanto les volvemos a rogar que no aplaudan hasta el final de la segunda parte del concierto. Quedaría este bloque de los 15 minutos y otra canción más, ¿de acuerdo? Llamamos a los chicos de Iradier Gaste para que se coloquen en sus lugares. Y a la directora Leire Betolaza para que dirija con maestría este The Beatles in Review. Ikuten dugu mesedez.
oír hablar sobre aquellos sucesos espantosos, volver a ellos, contar, recordar. Sin embargo, siento que debemos, por nosotros mismos y también por aquellos que allí mataron, mientras les recordemos, ellos siguen vivos. Mientras les recordemos y suframos, mientras no silenciemos y no nos conformemos con el destino, a despecho y a pesar de los años. Señoras y señores, antes de iniciar el último tema de esta tarde, Shalom, les invito a, como hacemos los vascos y las vascas, en señal de respeto, ponerse en pie para escuchar. Eskerrik asko. Muchas gracias. Toda Rabá. Llega uno de los momentos más esperados de esta tarde. Invitamos a continuación a Alina Binemann, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, a pronunciar unas palabras. Dziękuję Wam z całego serca za ten zaszczyt, za tę radość, za to szczęście, którego dzisiaj doznaję od Was z tak daleka. Os agradezco de todo corazón esta felicidad que me estáis transmitiendo con este mensaje, con este homenaje, con este concierto y sobre todo vuestra cordialidad por recibirme así con tanto cariño. Moje życie zaczęło się od końca, napisałam taki wiersz. Najpierw widziałam śmierć, a potem rodzenie. Najpierw widziałam burzenie, a potem budowanie. Tam, gdzie byłam, było gorzej i strasznie, ale było też dobrze. Była też miłość, bo dobro nie jest słabsze od zła. I tego doczekałam. I dzielę to z Wami całym sercem. Mi vida empezó al revés.
empezó por la muerte, pero luego he visto nacer la vida y todos los valores que supone. El amor, felicidad, libertad, paz, todas estas cosas que todos estamos llamados a vivir. I tak moje dzieciństwo minęło w ciągu 5,5 roku, gdzie tylko nas zabijali, nasz naród, zabijali ludzi za to, że się urodzili Żydami, a nie innymi. Za to tylko. I widziałam to wszystko, przeżywałam to wszystko, byłam niedozwolona. Mi vida, mi infancia, o 5 años y medio de la infancia, solo he visto la muerte de mis seres queridos, la gente de mi pueblo, pueblo judío, solo por ser judíos. Es tremenda mi historia, pero como he escrito en un poema, ¿ves? Moje życie zaczęło się od końca. Mi poema que se titula Mi vida empezó desde atrás, desde el fin. Pues esto es lo que estoy viviendo y lo que quiero transmitir a vosotros. Już od 10 lat, miałam 10 lat, kiedy Niemcy bombardowali Warszawę i nasze całe życie, nasz dom, naszą rodzinę. I już nie chodziło o wolność, tylko o samo życie. I wierzyć, że to życie będzie możliwe i żyć w najgorszych warunkach. Desde que tuve 10 años empezó mi horror, rodeada de la muerte, en las condiciones tremendas, solo con la esperanza de sobrevivir, la gente como yo pudiéramos sobrevivir y creer que mejor vida es posible. Widziałam mękę ludzką, tak straszną, pragnienie życia, które stało się niedozwolone dla Żydów, dla mnie. Nie wolno mi było żyć. Pamiętam ich. Zginęli wszyscy, cała moja rodzina, ojciec, matka, brat, wszyscy. Ja i jeden brat zostaliśmy z całej wielkiej rodziny. Casi toda mi familia ha muerto, de los 5, padre, madre, 2 hermanos y ella, solo el hermano mayor y ella han podido sobrevivir. Wszystko, czego mnie uczyli ojciec i matka i starsi krewni, wszystko, co było moralne i ludzkie, poznałam w Auschwitz, że jest największe zło ponad to wszystko, czego mnie uczyli, czego uczyli ludzi przez pokolenia. Palili ludzi, zabijali. Todos los valores que intentaron transmitirme mis padres, padre y madre, en Auschwitz se hundieron, viendo la muerte, oliendo aquel tremendo olor de la gente que está quemándose en las cámaras de gas. Nie mam nawet zdjęć moich krewnych, mojego ojca, mojego brata. Nie mogę moim dzieciom pokazać, jak oni wyglądali kiedyś. Opowiadam moim dzieciom, opowiadam dzieciom w szkołach. Całe moje życie od wyzwolenia opowiadam o nich. No me queda ninguna foto, ninguna imagen de mis seres queridos. Solo me quedan recuerdos y esto es lo que os estoy transmitiendo y lo que estoy haciendo desde que recuperé la libertad. Contar aquella tremenda historia. Kiedy opowiadam o tym, kiedy piszę o nich, czuję, że zwracam ich z powrotem do życia, że inni, ci co mnie słuchają, ci co czytają moje wspomnienia, widzą ich, poznają ich i oni nigdy nie umrą.
I to ich przyniosło tym z powrotem do życia, do wolności na całym świecie. Cuando lo estoy contando, vivo esta historia. Más, creo que ellos siguen viviendo en nosotros, como hemos oído también en el poema anterior. Mientras les recordemos, ellos siguen viviendo. Y yo lo percibo así. Creo que ellos están viviendo, no solo en nuestra memoria, sino en el amor, el cariño que les tenemos, como yo, a los míos. Y es un canto hacia la libertad, hacia la paz, lo que vosotros habéis intentado transmitir en este momento. I odkąd byłam 2 lata w Auschwitz, od 13 do 15 lat, podniosłam się z tego, widziałam to wszystko i wiem, jaka jest siła dobra. Gdyby nie ludzie, którzy jednak pomogli w najgorszym czasie, nikt by nie przeżył. Sé que la fuerza de la bondad es más fuerte que odio, que la muerte. Por eso, cuando desde mis 13 años hasta 15, cuando estuve en Auschwitz, el campo de concentración, estoy me lo confirmó la vida misma, que la bondad es más fuerte que todas estas tremendas cosas que puede hacer uno al otro. Kiedy mówię o dobru, największym złu, to jest jak ktoś mógł podzielić się ostatnią krzynką chleba, jak ktoś mógł pomóc wstać z błota, kiedy już nie można się było wyciągnąć. Kiedy człowiek zrobił rzeczy dla drugiego człowieka ponad swoje siły, wtedy kiedy inni tylko zabijali, palili ludzi. I to mi dało nadzieję, że życie przetrwa, dobro przetrwa i przyjdzie wolność. Eso me llenó de esperanza, que hay personas que son capaces de dar, de ofrecer, incluso levantando desde el barco en el que estás hundido cuando te caes en el campo de concentración. Y todas estas historias cuando uno comparte contigo el último cacho de pan seco, viejo, pues esta bondad, estos gestos pequeños que te devuelven la esperanza. Este es el caso también de Jarina, ella lo dice así. Y, dijo también que la bondad y el amor son capaces de devolvernos la verdadera libertad. I wierzę, że będzie jeszcze pokój na świecie. Będzie też pokój w Izraelu. Widzę was tutaj, jesteście przyjaźni, życzliwi. I dużo ludzi jest takich. I w końcu przezwycięży to dobro, przyjdzie pokój i życie będzie trwać. Creo, estoy convencida que la paz estará posible en el mundo. La paz también en la tierra de Jarina, en Israel, también será la libertad. Gracias a las personas buenas. Aquí os veo con alegres, felices, con sonrisa, generosos también con ella, conmigo, dice ella. Pues os agradecen mucho esta generosidad y estos manos abiertos que tenéis hacia ella. Más grande de esta tarde para ella, para Alina. Con este aplauso el concierto ha finalizado. Les recordamos que en breves minutos se iniciará la misa presidida por Monseñor Elizalde, obispo de Vitoria, a la que todos y todas también siéntanse invitados a participar y recordar que hay un libro a la venta fuera de todas las experiencias que nos ha contado Alina.